sin perjuicio de si alguien quiere tocar algún tema, yo quisiera hablar más bien acerca de los fundamentos del contrato, que es una cuestión muy importante y que va a tener mucha trascendencia, sobre todo para poder razonar correctamente acerca de las distintas incidencias que pueden presentarse en la ejecución de un contrato, desde su celebración, ¿ya? Desde su celebración, pasando por todas las posibilidades de modificación previstas en la norma, como adicionales y reducciones en el caso de bienes y servicios, como adicionales reducciones y deductivos en el caso de obras, solicitudes de ampliación de plazo, eh, reconocimiento o retraso justificado, etc. En la medida que tengamos en claro cuál es la naturaleza del contrato que se celebra al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, vamos a poder enfocar y razonar correctamente para estos pedidos. Por supuesto, y decía que si alguien quiere tocar algún tema en concreto, adelante, porque lo único que puede estar sujeto a una variación con las modificaciones normativas es por ahí los temas de formalidad y plazo, ¿no? Por ejemplo, antes el cuaderno de obra era físico, ahora el cuaderno de obra es digital. Eh, para bienes y servicios, el plazo para presentar la solicitud de ampliación es de 7 días, en el caso de obras es de 15. O sea, finalmente son cositas de que están puestas en el texto de la norma y ante duda uno puede acudir. Por eso creo yo que lo más importante es lo que la norma no nos dice, ¿no? O dicho de otro modo, el fundamento sobre el cual la norma reside, para poder entender e interpretar correctamente la norma y así darle una solución efectiva desde el punto de vista de aplicarla para tomar una decisión que sea correcta y sostenible. Entonces empecemos, igual por favor, como siempre, Reader, atento si alguien levanta la mano, tiene alguna pregunta. En lo que a mí concierne, las interrupciones pueden darse en cualquier momento porque lo importante es que podamos avanzar con el proceso de aprendizaje, con la única tingencia de que procuremos que las preguntas sean acotadas al tema que estamos desarrollando. Y ya por ahí un espacio final de la clase, si es que alguien quiere preguntar cualquier cosa, bienvenido. Pero en estas pausas que haremos durante el desarrollo, en la medida de lo posible, tratemos de que las preguntas sean acotadas. Dicho esto, el primer concepto que tenemos que tener en claro es que desde un punto de vista económico, el contrato es un instrumento de distribución para obtener el resultado más eficiente posible que satisfaga el interés de las partes involucradas. La idea con un contrato es un ganar-ganar. Nadie celebra un contrato para perder. Esto no existe. Es un imposible, no solo jurídico, sino además que atentaría contra toda lógica. Nadie celebra un contrato para perder. Cuando las partes de un contrato deciden celebrarlo, lo hacen buscando que sus particulares intereses sean satisfechos. Esto es la primera aproximación que tenemos que tener acerca de un contrato. Ahora, naturalmente, en el caso del Estado, el interés que tiene, conforme a la ley de contrataciones del Estado, es maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten. Todo esto con la finalidad de tener un impacto positivo en las condiciones de vida de los ciudadanos. Es decir, y como comenté en la clase del sábado pasado, la razón de ser de las contrataciones que realiza el Estado no es la celebración de un contrato. El contrato es simple y llanamente un medio. La finalidad que se persigue con este instrumento denominado contrato es generar un impacto positivo en las condiciones de vida del ciudadano. Obviamente, esto haciéndolo en las mejores condiciones de oportunidad, calidad y precio, partiendo de la premisa de que los recursos públicos que se invierten, o sea, el dinero que sale del bolsillo del Estado, se trata de bienes escasos. Siempre vamos a tener una mayor cantidad de necesidades por atender que recursos disponibles para atenderlas.
Siempre los recursos para atender las necesidades del Estado van a ser escasos y por tanto tenemos que maximizar el valor de estos recursos. Todo ello centrado en generar, insisto, un impacto positivo en las condiciones de vida del ciudadano. En buena cuenta, esto es el interés del Estado, que con las contrataciones, al contratar un bien, un servicio o una obra, el interés del Estado es que se genere una repercusión, un impacto positivo en las condiciones de vida del ciudadano. Del otro lado del río tenemos al interés del particular. ¿Qué cosa es lo que al particular le interesa? Al particular lo que le interesa es el pago, es obtener la contraprestación por la prestación que ejecutó a favor del Estado, por haberle entregado al Estado un bien, por haberle entregado al Estado un servicio o por haberle entregado al Estado una obra. Y por supuesto, el interés del particular es igualmente legítimo que el interés del Estado, mientras que el Estado debe procurar generar un impacto positivo en las condiciones de vida del ciudadano. Al particular, simple y llanamente lo que le interesa es que se le pague. Ahora, dicho esto, ¿cuáles son las características del contrato en el contexto de las contrataciones del Estado? Primero, se trata de un contrato que es conmutativo. ¿Qué significa que un contrato sea conmutativo? Un contrato es conmutativo, o se dice que un contrato es conmutativo, cuando al celebrarse es posible para las partes valorar las ventajas y pérdidas que de él derivarán, estableciendo en consecuencia la medida del intercambio y su equilibrio. Entonces, claro, cuando el Estado quiere celebrar un contrato, convoca un procedimiento de selección. Y con la convocatoria del procedimiento de selección, publica las bases que luego se convierten en bases integradas. Y estas bases además tienen la proforma del contrato y en el caso de obras, además, el expediente técnico de la obra. De modo tal que cuando un agente económico se inscribe como participante en ese procedimiento y accede entonces al texto de las bases, de la proforma del contrato incluido en las bases e incluso al expediente técnico en el caso de obras, al revisarlos puede entender cuáles son las obligaciones que tiene que cumplir y qué ventajas y eventuales pérdidas pueden derivarse de dichas obligaciones. Y por tanto, este agente económico libre y voluntariamente decide si es que le interesa o no celebrar un contrato con el Estado bajo esas condiciones. Naturalmente, el Estado, al convocar el procedimiento y publicar los documentos del procedimiento de selección, ya estableció cuáles son las obligaciones que debe cumplir a futuro un contratista y en contraprestación, en contrapartida, el pago que debe efectuar. De modo tal que tanto el particular como el Estado conocen perfectamente cuáles son las condiciones que están propiciando que se celebre ese contrato. Y esas condiciones deben ser claras e inequívocas, para que de esta manera, cuando ambas partes celebran el contrato, lo hagan con pleno conocimiento de los deberes y obligaciones que de este contrato derivan. Para el contratista, ejecutar la prestación conforme ha sido estructurado por el Estado en las bases del procedimiento de selección publicadas con la convocatoria. Para el Estado, pagarle al contratista por el monto y en la oportunidad señalados en las bases publicadas al momento de la convocatoria. Así que, como ambas partes saben las ventajas y pérdidas que derivarán de este contrato, al momento de su celebración, por eso es que decimos que el contrato que se celebra al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado es un contrato conmutativo. La segunda característica de este contrato es que es un contrato sinalagmático.
¿Qué significa que el contrato sea sinalagmático? Que implica reciprocidad. Es decir, el contratista ejecuta la prestación a favor de la entidad y recíprocamente la entidad paga la contraprestación a favor del contratista. Esto significa que el contrato sea conmutativo y sinalagmático. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Doctor, dispénseme, la hora que comparte, no sé si puede, no sé, puede dejar de compartir y volver a compartir y señalarle qué opciones no debería activar, por favor, porque sale la pantallita en en el PPT, por favor. O sea, dejo de compartir. Sí, ya. Otra vez nuevamente, doctor. Ahí está. Dice compartir dispositivo de audio, por favor. Marque esa opción, por favor. Está marcada. No, pero desactívela. Ya, Listo, doctor. Ahora sí puede compartir normalmente. a ver. Ya, ¿se está compartiendo? Sí, doctor. Creo que es el mismo Zoom. Todo claro, doctor, nos dicen los participantes. Ok, listo. Entonces, cuando hablamos de reciprocidad, ¿ya? Vamos a hablar de dos momentos. ¿Ya? Vamos a hablar de dos momentos. Eh, lo primero es la obligación y lo segundo es la prestación. ¿Qué cosa es la obligación? La obligación es una posición de deber del deudor frente al acreedor. ¿Ya? La obligación es una posición de deber del deudor frente al acreedor. En el caso de contrataciones del Estado, el deudor de la obligación, ¿ya? El deudor del bien, el deudor del servicio o el deudor de la obra es el contratista. Del otro lado, el acreedor del bien, el acreedor del servicio o el acreedor de la obra es el Estado. Denominamos obligación a esa posición que como deudor tiene el contratista frente al Estado. Pero ojo, no hay que olvidar que al ser un contrato sinalagmático y por tanto de prestaciones recíprocas, el Estado también es deudor. El Estado es deudor del pago y el contratista es el acreedor del pago. Entonces, ¿cuál será la obligación del Estado? La obligación del Estado es esa posición en la que debe al contratista el pago. Y a esto denominamos el sinalagma genético. Es simple y llanamente una posición de deber. En cambio, cuando hablamos de prestación, ya estamos hablando de un comportamiento material que el deudor ejecuta a favor del acreedor. Cuando el contratista entrega al Estado el bien, cuando el contratista entrega al Estado el servicio o cuando el contratista entrega al Estado la obra. En sentido contrario, la prestación se da cuando el Estado paga al contratista por el bien, el servicio o la obra que de él ha recibido. Y a esto se llama el sinalagma funcional. ¿Esto por qué es importante? Porque el concepto de reciprocidad, vinculado además con el hecho de que el contrato sea conmutativo, nos debe llevar inevitablemente al concepto de equilibrio. Es decir, eh, el contrato se encontrará en equilibrio
porque la proporción fijada por las partes es la medida ideal para satisfacer sus intereses. Por ejemplo, eh, es que en la ley no existe una definición y no podría existir de cuándo es que se mantiene este equilibrio o cuál es la proporción ideal para satisfacer los intereses de las partes. Y esto es algo que muy a menudo se discute, es algo que muy a menudo se discute en los arbitrajes en contrataciones del Estado. ¿Ya? Y yo les cuento de un caso que atendí hace unos 3 años más o menos en el estudio. Era el caso de una entidad prestadora de servicios, una EPS, que contrató al estudio para que los defendamos en un arbitraje. Esta EPS tenía un contrato, ¿no?, con una empresa, era una empresa colombiana, y en mérito de ese contrato, esta empresa colombiana tenía que realizar la toma de los medidores de agua para que con base en esas tomas la EPS pudiera calcular el monto de los residuos, ¿ya? Eso era esencialmente el trabajo que tenía que hacer este proveedor colombiano, era tomar la lectura de los medidores de agua en una determinada ciudad. Y en las bases se había establecido que si no se hacía la toma de lectura o si la toma estaba mal hecha, se iba a cobrar una penalidad de 10 soles por cada toma no ejecutada y o por cada toma mal ejecutada. Bajo esas condiciones, el contratista se presentó al proceso, es más, hizo consultas y observaciones a las bases, se publicaron las bases integradas. Luego de la publicación de las bases integradas, el contratista ofertó, presentó este proveedor, pasó de participante a postor porque presentó una oferta, ganó la buena pro, celebró el contrato y empezó a ejecutar. En determinado punto del contrato, la EPS realizó una supervisión y encontró que el contratista no había realizado un conjunto de lecturas, un conjunto de tomas de lectura de medidores que daban una penalidad total como de casi 400.000 soles. Le impuso la penalidad al contratista, como el monto de la penalidad alcanzó el tope del 10%, la entidad optó por resolverle el contrato al contratista y en consecuencia el contratista llevó a esta decisión a arbitraje. Miren ustedes lo que dijo el contratista en su demanda. En su demanda, el contratista dijo, no es posible que tú me apliques una penalidad de 10 soles porque el costo, para mí, el costo de la toma de lectura es de 1 sol. Entonces, no tiene ningún sentido que si mi costo es 1 sol, o sea, si el costo de ejecutar la prestación es 1 sol, no tiene ningún sentido que tú me apliques una penalidad de 10 soles, porque es 10 veces mi costo y eso lo transforma en una penalidad excesiva, en una penalidad exagerada. Entonces, al amparo del artículo no sé qué cuantitos del Código Civil, le pido al árbitro que reduzca el monto de la penalidad al monto que el árbitro considere. ¿Ya? Esto fue la propuesta del contratista. Entonces, veamos la solución en esta lámina. El hecho de que el contrato sea conmutativo y recíproco nos lleva a la idea del equilibrio. ¿Qué cosa es el equilibrio? El equilibrio es la proporción fijada por las partes como medida ideal para satisfacer sus intereses. Y yo les hago aquí una pregunta. ¿Alguien obligó a este proveedor a celebrar el contrato con la EPS? ¿El proveedor no sabía acaso, desde la convocatoria del procedimiento de selección, que la penalidad aplicable iba a ser 10 veces su costo?
Y la respuesta a ambas preguntas es que no. El proveedor se presentó libre y voluntariamente a este procedimiento. El proveedor libre y voluntariamente presentó una oferta sabiendo cuáles eran las condiciones para la ejecución contractual. Al resultar ganador de esta oferta, de este procedimiento, con su oferta, el proveedor libre y voluntariamente celebró un contrato con la EPS. Y entonces, él estuvo de acuerdo con esa proporción. Él estuvo de acuerdo con ese equilibrio. Y ese es el sentido de los contratos conmutativos, que tú desde el primer momento sabes cuáles son las ventajas y pérdidas que puede traer participar en ese contrato y voluntariamente decides hacerlo. Y a esto el proveedor dijo, sí, claro, pero es que el Código Civil permite que cuando la penalidad es excesiva, el árbitro la reduzca. Y dije, ah, ya, estupendo, buen punto. ¿El Código Civil de qué año es? Ah, el Código Civil es del año 1984. Es decir, el Código Civil fue dictado bajo el imperio de la Constitución de 1979, que tenía reglas distintas a la Constitución vigente, que es la de 1993. La Constitución de 1993, en su artículo 62, y eso lo vimos en la sesión del sábado de la semana pasada, el artículo 62 de la Constitución dice que nadie puede modificar los contratos libremente celebrados por las partes. Entonces, esa disposición del Código Civil de 1984, que permite que el juez o el árbitro reduzca el monto de la penalidad, es incompatible con el texto de la Constitución. Y no solo eso, sino además con la lógica misma de un contrato conmutativo. Tú aceptaste esto, nadie está abusando de ti porque nadie te obligó a celebrar ese contrato. Tú, sabiendo que la penalidad era 10 veces el monto de la prestación, dijiste, ah, bueno, esa proporción a mí me acomoda y decido celebrar el contrato. Felizmente, para los intereses de la EPS que nos contrató, el árbitro entendió esta línea de defensa que propusimos y declararon infundada la demanda del contratista y se mantuvo vigente la penalidad. Que luego este laudo fue llevado al Poder Judicial a un proceso de anulación del laudo y la sala comercial de la Corte de Lima confirmó la validez del laudo. Entonces, a esto me refería yo con que conocer los fundamentos del contrato es esencial para poder entender a cabalidad el sentido y alcance de la norma. Un contrato en contrataciones del Estado es conmutativo porque ambas partes saben desde el principio, desde el momento en que van a celebrar el contrato, cuáles son las ventajas y pérdidas que podrían obtener derivadas de la ejecución de ese contrato. Y además es un contrato de prestaciones recíprocas donde son recíprocamente deudores y acreedores. El contratista es deudor del bien, servicio y obra y acreedor del pago. El Estado es acreedor del bien, servicio u obra y deudor del pago. En este contrato conmutativo de prestaciones recíprocas, son las partes quienes han decidido que esa proporción, que el pago que voy a recibir a cambio de la prestación que voy a ejecutar, es ideal para satisfacer sus intereses. Y por tanto, hay que tener cuidado con el mantenimiento de ese equilibrio. ¿Ya? Y por tanto, hay que tener cuidado con ese equilibrio. Este equilibrio del contrato se ubica en el sinalagma funcional, es decir, la justa proporción alude a las prestaciones. Por eso les decía que cuando se celebra un contrato, las partes aceptan que la contraprestación a pagar es justa por la prestación a recibir.
A eso alude el concepto de proporción, que es el fundamento del concepto de equilibrio económico financiero del contrato. Y por tanto, esto debe mantenerse incólume a lo largo de toda la ejecución contractual. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? No tenemos ninguna pregunta, doctor. Todo Vale. claro, dice Aldo Aresti. Entonces, ¿qué cosa es el equilibrio económico financiero del contrato? El equilibrio económico financiero del contrato es una ecuación cuya igualdad es de naturaleza cualitativa y no cuantitativa, y debe ser entendida en términos de simetría. ¿Por qué decimos que la igualdad es cualitativa y no cuantitativa? Porque claro, no existe un número, no existe un porcentaje, no existe una relación numérica que a un tercero, en este caso a un árbitro, le permite evaluar si esa proporción establecida por las partes es justa o no. No existe. No hay una sola norma y no podría haber una norma que diga, cuando hay una equivalencia del 20% entre la prestación y la contraprestación es justo, y si está por encima de ese límite o por debajo ya no lo es. No, no existe y no podría existir. Por eso decimos que la igualdad es de naturaleza cualitativa. ¿Dónde está descrita la cualidad? ¿Dónde está descrita las características de esa igualdad? En el contrato. Lo que las partes pactaron, lo que dice el texto del contrato, que en el caso de contrataciones del Estado, el contrato está compuesto por el documento que lo contiene, es decir, el contrato, por los documentos del procedimiento de selección y por cualquier otra comunicación entre las partes que haya generado una obligación contractual. Todo eso se llama contrato en contrataciones del Estado. Y el texto, lo que ese contrato diga, es lo que constituye el equilibrio económico financiero del contrato. Entonces, lo que habrá que revisar es que lo que el contrato dice y el equilibrio que del contrato se deriva se mantenga incólume a lo largo de toda la ejecución contractual. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que el Estado ostenta un poder, lo hemos conversado la semana pasada, que se llama el poder público. La razón de ser de este poder público es el logro de finalidades públicas. Y por tanto, el poder público siempre en el plano fáctico va a tener una mayor intensidad que el poder que cualquiera de nosotros pudiese ostentar como ciudadanos. Y este es uno de los fundamentos de por qué existe una ley de contrataciones del Estado y el Estado no contrata conforme al régimen general de contratación. Porque la idea con el régimen especial de contrataciones del Estado es pues proteger al contratista, que es la parte débil en la relación contractual, frente a todo el poder que puede ostentar el Estado. Sin embargo, a fin de que se puedan cumplir esas finalidades públicas, al Estado se le ha reservado un conjunto de poderes que se llama las potestades exorbitantes. Por ejemplo, la posibilidad de que el Estado ordene la ejecución de prestaciones adicionales. Por ejemplo, la posibilidad de que el Estado ordene la reducción de prestaciones o que el Estado ordene deducción de partidas en la ejecución de una obra. Porque como quiera que la obra no es un fin en sí mismo, como quiera que los bienes o los servicios no son fines en sí mismos, sino medios, el Estado debe tener las herramientas para que ese medio logre su fin, que es impactar positivamente en las condiciones de vida de las personas, dándole el uso más eficiente posible a los recursos públicos que intervienen para lograr esa finalidad. Esto es un tema muy sensible. El ejercicio de estas potestades exorbitantes es un tema muy sensible.
de cara al mantenimiento del equilibrio económico-financiero del contrato. ¿Qué es lo que dice la norma respecto a, esto, a este asunto, a estas variaciones que el Estado puede ordenar en el ejercicio de sus potestades exorbitantes? Lo que la norma dice es lo siguiente: el contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la ley y el reglamento, por orden de la entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. Es decir, ojo con esto, ojo con esto. Lo que la norma dice es que el propósito de estas modificaciones es alcanzar la finalidad del contrato. Y aquí yo me detengo para preguntarles. De hecho, voy a dejar de compartir la pantalla para poder hacer esto. Y aquí yo me detengo a preguntarles, ¿cuál es la finalidad del contrato? Porque lo que la norma dice es, están permitidas hacer las modificaciones para lograr la finalidad del contrato. Y aquí yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la finalidad del contrato? A ver, hay algunas respuestas en el chat. Dice, satisfacer una necesidad, uh, asegurar el cumplimiento de los fines públicos. ¿Ok? ¿Alguna otra idea? ¿Cuál es la finalidad del contrato? Ok, todos hablan de cumplir la prestación. ¿Cuál prestación? La finalidad del contrato es una finalidad dual, porque el contrato no solamente es a favor del Estado, el contrato también es a favor del contratista. Para el caso del Estado, la finalidad del contrato es satisfacer la necesidad. O, dicho de otro modo, que el bien, servicio u obra que se entregue producto de ese contrato genere un impacto positivo en las condiciones de vida del ciudadano. Esa es la finalidad del contrato visto desde el punto de vista del Estado. ¿Y la finalidad del contrato para el contratista? La finalidad del contrato para el contratista es que se le pague la contraprestación. Él va a entregar un bien, un servicio o una obra y debe pagársele por eso. Entonces, las modificaciones del contrato tienen por finalidad que el contrato logre su fin. Para el caso del Estado, el fin será tener un impacto positivo en las condiciones de vida del ciudadano. Pero para el caso del contratista, que es igualmente legítimo, la finalidad del contrato es que se le pague. Y ojo, hemos dicho que equilibrio significa que en toda la ejecución contractual se mantenga la proporción cualitativa establecida por las partes al momento de celebrar el contrato. Entonces, si yo como contratista tenía prevista una utilidad del 8% al celebrar este contrato, las modificaciones que el Estado haga
No pueden cambiarme esa utilidad, porque de otro modo yo estaría sufriendo un perjuicio. Oye, pero con 5% todavía estás ganando. Está bien. Tal vez con 5% de utilidad todavía yo como contratista esté ganando. Pero yo no me animé a participar en este proceso pensando que iba a tener una utilidad del 5%. De haber sabido que mi utilidad sería del 5%, yo hubiese destinado mis recursos empresariales a un proyecto que me genere una rentabilidad mayor, porque para mí 5% es insuficiente y tú, Estado, no me puedes obligar a tener una utilidad del 5% cuando yo contraté contigo sabiendo, creyendo, teniendo la certeza de que mi utilidad iba a ser del 8%. Vuelvo a compartir la pantalla ahora. Y es por esto que la norma dice, dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato. En caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio en atención al principio de equidad. Entonces, claro, tu entidad puedes ordenar las modificaciones que quieras, obviamente, dentro de los límites que la propia ley te establece. Por ejemplo, en el caso de adicionales para bienes y servicios, hasta el 25%. En el caso de obras, hasta el 10% directamente o hasta el 15% con autorización de la Contraloría. No hay problema. No está en discusión la potestad que tiene la entidad para ordenar modificaciones al contrato, porque la ley se lo permite. Lo que sí estaría en discusión, ¿ya? Lo que sí estaría en discusión es si esas modificaciones afectan o no el equilibrio económico financiero del contrato. Si la respuesta es no, no hay problema. Vamos adelante con las modificaciones ordenadas. El contratista no tendría absolutamente nada que reclamar porque la ley faculta al Estado a ordenar modificaciones del contrato. El dilema va a estar si esas modificaciones afectan al equilibrio económico financiero del contrato. Y bueno, dilema entre comillas, porque la norma provee de manera clara la solución a ese conflicto. Si se produce un equilibrio económico financiero en el contrato, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para reestablecer dicho equilibrio. No hay más vuelta que darle. Ahora, como pueden apreciar en la lámina que estamos viendo en pantalla, no hay una medida cuantitativa. Siempre la medida va a ser cualitativa, ¿no? La descripción es sencilla. Si se desequilibró la ecuación del contrato, hay que restablecer ese equilibrio. ¿Cómo se va a restablecer el equilibrio? Que la parte beneficiada compense económicamente a la parte perjudicada. Y listo, no hay más discusión, no hay más vuelta que darle con este tema. Lo que tiene que quedar claro es que no puede existir ninguna modificación al contrato que altere el equilibrio económico financiero del mismo. ¿Alguna pregunta? Tenemos a Kenny, pero ya saben, estimados colegas, tienes que tener activo tu cámara para proceder a realizar las preguntas pertinentes, ¿sí? Nos dice Luis, doctor, no sé si me puede escuchar. Dice, Sí. la diferencia de un contrato con el Estado y un contrato entre privados. Hay una pregunta anterior de Luis Ponce, Reader, que dice, sí, el tema de equilibrio financiero, el contratista o la entidad puede accionar cuando se aplique una reducción. Ya. A ver, para contestar esa pregunta, como les acabo de decir, no toda modificación necesariamente genera un desequilibrio. Lo que hay que ver es si esa modificación produjo o no
el desequilibrio. Mire, yo les cuento de un caso que fresco, esta semana, el día jueves debe haber sido, me llamó el representante legal de un consorcio que está ejecutando una obra a suma alzada. ¿Ya? Una obra a suma alzada implica que la entidad te tiene que pagar por el monto que dice el contrato. Y si hay una diferencia de metrados a favor del contratista, es decir, la entidad te contrató para que ejecute 100 metros, pero resulta que en campo solo hay 90, piña. La entidad te tiene que pagar por los 100 metros porque eso implica el sistema de asuma alzada. Entonces, el contratista me llamó y me dijo, oye, mira, yo firmé un contrato con una entidad X para ejecutar una obra, revisé la estructura de costos que estaba en el expediente técnico, en la convocatoria a la licitación, me pareció conveniente, por eso es que decidí presentarme, pero a lo largo de la ejecución contractual, ya en algunas reuniones con la entidad me dijo, ¿sabes qué? Nos hemos equivocado al metrar determinada partida y por favor, ¿qué podemos hacer? Hacer absolutamente nada. La obra es a suma alzada. Todos sabemos que suma alzada significa que la diferencia en metrados no afecta el pago que tienes que hacer a mi favor. Así que la entidad decidió reducir al 100% esta partida. Simple y llanamente la eliminó del expediente y a pesar de que el contratista ya había ejecutado el 60 o 70% de la partida, la entidad le cursó una comunicación diciendo que esa partida había sido reducida del expediente. Entonces, en este caso, sí se ha producido una alteración al equilibrio económico-financiero del contrato. Ahora lo que le corresponde al equipo técnico del contratista es poner en blanco y negro el monto por el cual está siendo afectado para poder reclamárselo en una controversia a la entidad. Pero insisto, no en todos los casos, no necesariamente un adicional, una reducción o un deductivo en el caso de obras va a generar un desequilibrio económico financiero del contrato. Entonces, eso es un concepto que tenemos que apreciar uno por uno en función al caso en concreto, pero desde luego, si esta modificación ordenada por la entidad produjese un desequilibrio en la ecuación económico-financiera del contrato, sin lugar a dudas, se podría iniciar una controversia y la entidad tendría que compensar económicamente al contratista para restituir el equilibrio económico-financiero del contrato. ¿Ya? Esa es la respuesta a la pregunta de Luis Ponce. ¿Cuál era la otra pregunta, River? Sí, doctor. Teníamos una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato con el Estado y un contrato entre privados? Lo que pasa es que entre privados, las partes intervinientes en el contrato se encuentran en una misma posición de poder. Cuando el Estado interviene, es imposible pensar que cualquiera de nosotros ostenta el mismo poder que tiene el Estado. El Estado siempre va a tener más poder que cualquier contraparte en una relación contractual. Y es por esto que el Estado tiene un régimen propio para celebrar sus contratos, que es la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, cuya una de sus finalidades es equilibrar este desequilibrio natural en el poder que ostenta el Estado con el poder que ostenta su contraparte privada, a fin de que el Estado no abuse de ese poder en detrimento de los intereses de su contraparte privada. Eso es esencialmente la diferencia. Muchas gracias, doctor Renzo. Nos dice Luis Ponce, creo que también ya hizo su pregunta, entonces paso a otro. A ver. Ya, nos dice Johan. Buenos días. ¿En qué caso se aplica menores metrados? ¿En qué casos se aplican menores metrados? Es que el concepto de menores metrados no existe. Aplicar menores metrados es hacer una reducción o un deductivo. No existe el concepto de menores metrados. Esas son todas las preguntas, doctor. Puedes continuar. Gracias. Había una de Liber Rosas. Dice, indistintamente de que altere el orden financiero en contra del contratista,
acá operan las condiciones exorbitantes, ya que prime el interés social que busca lograr la entidad. Claro, o sea, por eso decía, el Estado ostenta potestades exorbitantes, pero ya acabamos de ver en la lámina que compartí hace un instante lo que dice la ley acerca de eso. Tú en ejercicio de tus potestades exorbitantes puedes ordenar las modificaciones que tú creas necesarias para que se logre la finalidad pública que se persigue con la contratación. Pero ojo, el ejercicio de las potestades exorbitantes no es una carta blanca a la arbitrariedad, ni tampoco una patente de corso. Tiene un límite. El límite es que no se genere un desequilibrio en la ecuación económica financiera del contrato. Y la norma ya dice también claramente que si en ejercicio de las potestades exorbitantes o si en ejercicio de las modificaciones que ordene la entidad se genera un desequilibrio económico en el contrato, la parte que se ha beneficiado con ese desequilibrio debe compensar a la parte que se ha perjudicado con ese desequilibrio a efectos de restablecer el equilibrio en mérito al principio de equidad. Entonces, no hay que confundir esto. El ejercicio de las potestades exorbitantes por parte del Estado no lo habilita a generarle un perjuicio económico al contratista. ¿El Estado puede ejercer sus potestades exorbitantes? Sí, innegablemente que sí, pero el contratista no tiene que verse perjudicado por el ejercicio de estas potestades exorbitantes. Si se perjudicase financieramente, el Estado tiene la obligación de compensar. ¿Quedó alguna otra pregunta, Rida? No, doctor, puede continuar. Ok, voy a volver a compartir la pantalla. Ok, entonces, como hemos dicho, ¿no? Esta obligación de que la parte que se beneficie compense a la parte que se perjudica para establecer equilibrio en atención al principio de equidad, nos lleva a desarrollar qué cosa es el principio de equidad. El principio de equidad dice que las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general. Y claro, eh, la regla general es que tanto las prestaciones como los derechos, que son cosas distintas, sean equivalentes y proporcionales. Pero no hay que dejar de lado que, a diferencia del contratista que está gestionando su interés particular, el Estado está gestionando el interés general. Y es por esto que hay algunos espacios en la norma que permiten hacer una distinción entre las potestades que tiene el contratista con las potestades que tiene el Estado. Por ejemplo, el, el Estado puede aplicar directamente penalidades al contratista en caso de incumplimiento. Si es incumplimiento de plazo, le puede aplicar una penalidad por mora que simple y llanamente se la descuenta de su pago, o incluso puede aplicar otras penalidades que también simple y llanamente se las descuenta de su pago. Pero si el Estado incumple, por ejemplo, si el Estado no le paga a tiempo, el contratista tiene el derecho a cobrar intereses, pero para cobrar intereses tiene que ir a una controversia. Cuando gane esa controversia, tal vez un año o un año y medio después, tiene que ejecutar el laudo. Y luego de ejecutar el laudo, que tal vez sea un año más, tiene que esperar al Estado 5 años para el pago de esos intereses. Ahí hay una clara diferencia. El Estado tiene una posibilidad más inmediata de penalizar al contratista de la que el contratista tiene de cobrarle intereses al Estado. Nos guste o no,
Esta diferencia radica en el hecho de que el Estado gestiona el interés general, mientras que el contratista únicamente su interés particular. Otro ejemplo está en las causales de resolución de contrato en la norma actualmente vigente. En la norma actualmente vigente, el contrato, el Estado puede resolver el contrato por acumulación del monto máximo de penalidades, por eh, incumplimiento de obligaciones contractuales, legales o reglamentarias, pese a haber sido requerido para ello, entre otras, pero el contratista solo puede resolverle el contrato al Estado por incumplimiento de obligaciones esenciales. En buen cristiano, por falta de pago. Nada más. Y es más, incluso se cuestiona si el hecho de no dar conformidad o el hecho de no tramitar una valorización en el caso de obras se encuentra dentro del espectro de obligaciones esenciales, con lo cual, nuevamente, hay una clara distinción entre el Estado y el contratista para resolver el contrato. El Estado tiene más causales de las que tiene el contratista, que es solo uno. Entonces, a esto se refiere el principio de equidad cuando habla de sin perjuicio de las facultades que corresponden al interés general. Lo que de ninguna manera puede suceder es que una modificación o el ejercicio de una potestad dispuesta por el Estado termine generando un perjuicio económico imprevisible al contratista. ¿A qué me refiero con imprevisible? Por ejemplo, oye, yo incumplí, la entidad me resolvió el contrato. Está bien, pues tú desde el primer momento sabías que si incumplías tus obligaciones, la entidad te puede resolver el contrato. En ningún lado del planeta existirá un tribunal arbitral o un juez que ampare al contratista una pretensión de, como la entidad me resolvió el contrato, por mi incumplimiento me generó pérdida económica que debe ser compensada. Eso no va a existir, porque era algo previsible. Desde el primer momento en que se celebró el contrato, tú sabías que si incumplías, la entidad te iba a resolver y punto. Eh, pero lo que no puede pasar es una sorpresa en la ejecución contractual, algo que tú no tenías previsto que podía ocurrir, que te termine generando una pérdida económica no prevista al momento de celebrar el contrato. Yo, sobre esto de pérdida no prevista, aquí yo les cuento un ejemplo. Hubo un contrato que se celebró para la ejecución de una obra de edificación y que este contrato tenía un componente de obra provisional, porque el lugar donde tenía que ejecutarse la obra de edificación era donde actualmente ya funcionaba una infraestructura de esa entidad. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Había que desalojar esa infraestructura para poder demolerla y edificar la obra nueva, pero como estabas desalojando esa infraestructura, había que habilitar una infraestructura provisional en otro sitio para ahí instalar a las entidades, a las dependencias públicas que estaban funcionando. Por eso es que este proyecto tenía un componente de habilitación de obras provisionales. En las obras provisionales había una partida de acero que estaba claramente puesta en el expediente técnico de la obra, tanto en el presupuesto de obra como en la memoria descriptiva. Estaba clarísimo que había una partida de habilitación de acero. El problema fue que cuando se llegó a terreno y se hizo el metrado real, el acero que estaba en el expediente era por completo insuficiente. Y esto le generó al contratista una pérdida como de 400.000 soles. Ni modo, tuvo que asumirla porque esa partida era suma alzada. Y la diferencia de metrados no implica el precio que ya se había pactado. Entonces, el contratista no puede decir, oye, no, a mí el Estado me ha generado un perjuicio económico, porque lo que el árbitro tendría que decirles, aguanta, ¿de cuál perjuicio económico me hablas? Si tú asumiste el riesgo de contratar a suma alzada, sabiendo que era posible que existe una diferencia de metrado, sabiendo además que si el metrado era positivo, tú te ibas a beneficiar, pero sabiendo también que si el metrado era negativo, tú te ibas a perjudicar y tú aceptaste contratar bajo esas condiciones.
Entonces, ya hubo una medida fijada por las partes como ideal para satisfacer tus intereses. Ahí no existe desequilibrio económico financiero del contrato. El desequilibrio económico se va a dar cuando esa medida que tú pensaste como justa se altera por una causa que tú no pudiste anticipar al momento de la celebración del contrato. A esto alude el principio de equidad. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Tenemos de Piero, doctor, que nos dice, en caso que nos comentó anteriormente, el Estado compensó al contratista por error que tuvo en el metrado perjudicando al contratista económicamente. Gracias. No, no, pues, no tenía nada que compensar porque el contratista contrató así sabiendo que existía este riesgo. El contratista tuvo que asumir la diferencia de metrado. Muy bien, doctor, muchas gracias. A ver, ¿qué otro más? ¿Qué criterios se aplican en caso del saldo de obras o de reactivación de obras públicas? Gracias. ¿Qué criterios se aplican? No entiendo la pregunta, Reader. Estimado Camilo, te doy pase para que puedas activar tu audio, por favor. Sí, gracias. Doctor Ruiz, buenas tardes. Sí, la pregunta se refiere, como usted está indicando, al tema del incumplimiento, ¿no? De la ejecución contractual. Suele ocurrir en este proceso diversos motivos que las obras quedan paralizadas. Entonces se generaría un caso de incumplimiento. Entonces la pregunta va en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se procede? ¿Se aplican estas mismas normas, estos mismos criterios que usted indica para el caso de la ejecución para la reactivación, por un lado? Y como no se cumplió la totalidad de la obra, del contrato, estaríamos en un supuesto de saldo de obra. Ujú. ¿Sí? En ese sentido, Sí, por favor. claro, o sea, este tema del equilibrio económico financiero del contrato está presente siempre, incluso para la ejecución del saldo. O sea, la idea con esto, en buen cristiano, lo que está detrás de todas estas palabras que suenan complejas, de equilibrio, sinalatma, etcétera, es el contratista no se puede perjudicar por las acciones de la entidad. Eso es en buen cristiano lo que quiere decir esta regla del equilibrio económico financiero del contrato. Y por eso va a estar presente siempre, sean cuales sean las circunstancias, sea para ejecutar el contrato desde el saque, para ejecutar un saldo de obra, siempre que el Estado trae un contratista, no lo puede perjudicar. El contratista tiene derecho a obtener la utilidad prevista dentro de los límites que señala la ley. Y claro, por eso en la lógica de reducciones adicionales no hay problema, no hay ningún problema, porque si tú me reduces una prestación dentro del límite que la ley señala, eso a mí no tendría por qué perjudicarme económicamente ni financieramente, porque simple y llanamente yo voy a dejar de invertir en comprar material, voy a dejar de invertir en mano de obra, voy a dejar de invertir en equipamiento y por tanto, al retirar esos desembolsos, al retirar esa inversión, mi porcentaje de utilidad se mantiene incólume. Entonces, por eso el análisis de esto siempre va en el lado financiero. Y no es simple y llanamente decir, allá, esta modificación me afecta, el hecho de que me hayas resuelto el contrato me afecta, el hecho de que me pidas ejecutar un saldo de obra me afecta. No, no basta invocar la afectación. Hay que ver si financieramente esta acción que el Estado te está pidiendo ejecutar o te está obligando a dejar de ejecutar tiene una repercusión financiera en la expectativa que válidamente te condujo a querer celebrar ese contrato con el Estado. Y esto, por supuesto, parte de una lógica mucho más elemental, que es la lógica de la libertad de contratar. Lo que les comenté en el ejemplo del arbitraje donde defendimos a esta EPS. A los contratistas nadie los obliga a celebrar un contrato con el Estado. Los contratistas se inscriben como participantes, luego presentan una oferta convirtiéndose en costores y si ganan la buena pro, suscriben un contrato convirtiéndose en contratistas. Todo esto porque ellos así lo quieren. Nadie los trajo, nadie les puso una pistola y les dijo, oye, participen en esta licitación y luego firmen el contrato. Pero claro, es que esa libertad, el contratista vino libre y voluntariamente, parte de la idea
que el contratista tomó esa decisión con base en el pleno conocimiento de las reglas que iban a regir para la ejecución de ese contrato. Conociendo esas reglas, realizó una estimación de las ganancias y pérdidas que podría obtener de la ejecución del contrato y con base en ese resultado tomó la decisión de celebrarlo para su ejecución. Entonces, el Estado no puede cambiar esos parámetros financieros que condujeron al contratista a decidir por celebrar este contrato con el Estado, pudiendo hacerlo con cualquier otro. Esto es más o menos el tema de cómo sería aplicable en la ejecución de un saldo de obra. Bueno, en la medida que se contrate un tercero, porque igual un mecanismo para la ejecución de un saldo de obra es que la entidad lo haga a través de una contratación directa. Pero si el mecanismo a emplear es la ejecución del saldo de obra por contratación indirecta, ya sea teniendo al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación o haciendo una contratación directa para la ejecución del saldo, si se trae a un tercero, si se trae a un contratista, para la ejecución del saldo también tiene que mantenerse esta regla del equilibrio económico financiero del contrato. Muchas gracias, doctor Renzo. Tenemos otra pregunta de uno de nuestros participantes, de Gino. En el caso de obra a suma alzada, ¿cuál sería el criterio para diferenciar entre obligación contractual y vicio oculto? Gracias. Ya, a ver, esa es una muy buena pregunta. Una obra a suma alzada implica que yo le voy a pagar al contratista por el metrado contratado. ¿Ya? ¿Dónde está el metrado contratado? En los documentos técnicos, en el expediente, que está compuesto por un conjunto de papeles, ¿no? La memoria descriptiva, el presupuesto de obra, los planos, las especificaciones técnicas, etc. Y estas piezas que componen al expediente de obra no son documentos que deban ser leídos de forma aislada, sino la norma diría que con la convocatoria se publican las bases, el presupuesto de obra, los planos, la memoria, no. Lo que la norma dice es que se publican las bases y el expediente. Es decir, lo que debemos leer es el expediente. Que el expediente esté compuesto por distintas piezas es otra cosa, pero al final el expediente es un todo que debemos leer de forma integral y sistemática. De modo tal que lo que define la obligación contractual en el punto de vista técnico es lo que dice el contrato, que está compuesto por las bases, el expediente técnico y cualquier otra documentación que genere obligaciones para las partes. En un contrato a suma alzada, si el expediente dice que yo debo poner, no sé, 10 metros, o sea, yo debo pintar 10 metros cuadrados y cuando voy a ver la pared, resulta que la pared solamente tiene 9 metros cuadrados, bueno, ni modo, ¿no? Ese metro cuadrado igual me tienen que pagar porque me contrataron por 10 metros. Yo no tengo la culpa si la pared tiene solo 9. Ese es el tema con suma alzada, porque podría darse al revés. Si ahí me contrataron para pintar la pared de 10, pero resulta que la pared tiene 14, ni modo, tengo que asumir esa diferencia porque de eso se trata suma alzada. Lo que no es suma alzada es ejecutar prestaciones no contratadas. Por ejemplo, ya, yo tuve un caso hace un par de años de unos trabajos que se estaban haciendo en un local de una universidad y que al contratista le decían, retire el piso existente, nunca le dijeron de qué era el piso existente, si era de parquet, de porcelanato, de cemento, no. Solo le dijeron, retiro del piso existente y colocación del nuevo piso que era este porcelanato. Es lo único que decía el expediente técnico. Entonces ya, el contratista llega con su equipo, encuentran que el piso existente era parquet, lo levantan, había brea, bueno, no hay problema, retiraron también la brea, pero encontraron que el subsuelo no tenía las condiciones necesarias para instalar el porcelanato, que tiene un proceso de instalación distinto al del parquet, y que había que hacer un trabajo previo para acondicionar al subsuelo para la colocación del porcelanato. Entonces le dijeron a la entidad, oye, mira,
Yo he cumplido con retirar el piso existente, incluso he quitado la brea porque el piso era de parquet, y ahora que quiero instalar el porcelanato, no pega porque el subsuelo no tiene las condiciones necesarias y hay que hacer un trabajo previo que no está considerado en el expediente técnico. Hay que hacer un adicional. Y la entidad le dijo, no, no va el adicional porque como es a suma alzada, tú tienes que hacer todo lo necesario para poner el tema. Ahora, lo peculiar acá es que las controversias, o más bien dicho, que la decisión de la entidad respecto a la ejecución de prestaciones adicionales no se puede llevar a arbitraje. Entonces, cuando el contratista cae en mi oficina, para que le llevemos el caso, yo le dije esto, no podemos hacer un arbitraje por la decisión de la entidad del adicional, pero lo que podemos hacer es un arbitraje sobre interpretación de contrato. Y lo que podemos hacer es preguntarle a un árbitro para que diga si el trabajo previo al subsuelo forma parte de la obligación contractual de ejecutar esa partida contratada a suma alzada. Entonces ya, el cliente aceptó la estrategia, presentamos la demanda en esos términos, un arbitraje sobre interpretación de contrato, y así puse yo en la pretensión, ¿no? Que nuestra pretensión era que el árbitro interprete si los trabajos requeridos en el subsuelo formaban parte de la partida contratada a suma alzada. Y nosotros expusimos por qué no formaba parte de la partida. Al final del arbitraje, el árbitro nos terminó dando la razón, ¿no? De que ese trabajo de acondicionamiento sobre sobre el subsuelo, no formaba parte de la partida porque en la descripción de los trabajos contenido en las especificaciones técnicas en ningún lado decía que había que acondicionar el subsuelo para poder colocar el porcelanato y por tanto ese era un costo que no podría obligarse a que el contratista incurra. Entonces, que la entidad tenía dos opciones, o reconocía el mayor costo incurrido por el contratista o retiraba esa partida del alcance de la obligación contractual que el contratista tenía que ejecutar. Y es así como funciona el tema de suma alzada. Ahora, el asunto de vicios ocultos es diferente más bien porque esto tiene que ver con lo que sucede después de que la obra es entregada, ¿no? Y lo vamos a ver, lo vamos a ver. Así que esa parte de vicios ocultos mejor lo dejo en stand-by porque ahorita lo vamos a ver. Tengo también una presentación sobre vicios ocultos. ¿Alguna otra pregunta, River? No, doctor. Puede continuar. Ya, ok. Entonces, mm, ya, ¿no sabes qué? Mejor nos vamos aprovechando la pregunta, nos vamos a la presentación sobre vicios ocultos. Dame un segundo, por favor. ¿Se ve la presentación, River? Sí, doctor, sí se puede visualizar. Ya, genial. Entonces, ¿cómo es este tema de los vicios ocultos? Eh, Centrado en obras, ¿ya? Porque es aquí donde va a ser más sencillo explicarlo. Siempre hay que partir de la premisa que el contrato en materia de contrataciones del Estado es un contrato conmutativo y sinalagmático, ¿ya? Entonces, siempre para poder entender y caracterizar correctamente a este contrato, tenemos que hablar del interés del comitente, que en este caso es la entidad, y del interés del contratista. ¿Cuál es el interés del comitente? Que se ejecute una obra determinada. ¿Esto qué quiere decir con una obra determinada? Que se ejecute la obra de acuerdo a las instrucciones contenidas en el contrato. Ya, esto es una obra determinada. Entonces, para poder medir
si se cumplió con este interés o no, lo que el Estado tiene que hacer es contrato en mano y ver si la obra que el contratista le está entregando cumple con todo lo que el contrato dice. De hecho, esta es la lógica en el procedimiento de recepción de la obra. Hay que ver al contrato, que es las bases integradas, la oferta del contratista, el expediente técnico y toda otra documentación surgida en la ejecución contractual que genere obligaciones para las partes, como la absolución de una consulta, la ejecución de una prestación adicional, un deductivo vinculante, etc. Entonces yo tengo que ver mi contrato y con base en el contrato que describe a la obra determinada, ver si la obra que el contratista me está entregando es esa obra determinada que yo le pedí ejecutar. Eso es el interés del comitente. Obviamente, porque la ejecución de esa obra determinada es un medio para lograr el fin, que es repercutir positivamente en las condiciones de vida del ciudadano. De otro lado está el interés del contratista, que es el pago, ¿no? La contraprestación por haberle entregado al Estado esta obra determinada. Y aquí viene lo interesante. Entonces, hemos visto que el equilibrio económico-financiero del contrato se afecta cuando alguna modificación ordenada por la entidad tiene un impacto en la utilidad que el contratista esperaba recibir. Pero esta no es la única razón por la cual se puede fracturar ese equilibrio del contrato, porque también puede darse una fractura al equilibrio cuando la prestación recibida es materialmente incapaz de cumplir su propósito. Por ejemplo, para partir de la premisa que hemos estado conversando del tema financiero, ¿qué pasa si el contrato se pactó en soles y la moneda se devalúa? Como lo que ocurrió cuando pasamos del INDI al nuevo sol. ¿Qué pasa si la moneda se devalúa? O sea, si pactamos 1 millón de soles por determinado trabajo, pero luego por la devaluación de la moneda, ese 1 millón de soles termina convirtiéndose en, no sé, 1.000 soles, ya la prestación es incapaz de cumplir su propósito. Ahí se habría producido una fractura al equilibrio que tendría que ser restablecida, visto desde el punto de vista del contratista. Pero esto también puede pasar desde el punto de vista del Estado, porque como hemos dicho, lo que el Estado busca es recibir una obra determinada, porque esta obra determinada va a generar un impacto en las condiciones de vida del ciudadano. Para eso está contratado esa obra, porque la obra no es un fin en sí mismo, es simplemente un medio. Entonces, ¿qué pasa si la obra determinada, recibida por el Estado, es incapaz de cumplir su propósito por alguna razón? Entonces, aquí viene el concepto de vicios ocultos y derivado de este concepto, la obligación de saneamiento por vicios ocultos que pesa sobre la cabeza del contratista. En el caso de contrataciones del Estado, en el caso de obras, el contratista tiene la obligación de responder por los vicios ocultos por un periodo de 7 años contados desde el momento de la transferencia, ya desde el momento de la recepción de la obra. Ahora, ¿qué cosa es un vicio oculto? Un vicio oculto es un defecto en la cosa, no susceptible de ser apreciado a simple vista en el momento de la transferencia, que no permite que sea útil a su fin. Entonces, empecemos de atrás para adelante. Jurídicamente hablando, no cualquier vicio calificará como un vicio oculto que pueda ser reclamado al contratista. La primera condición es que no permita que la cosa sea útil a su fin. Y la segunda condición, probablemente la de mayor trascendencia para que el vicio pueda calificar como oculto o no,
es que no sea susceptible de ser apreciado a simple vista al momento de la transferencia, que en el caso de obras públicas estaríamos hablando del procedimiento de recepción de la obra. Entonces, no cabe la posibilidad que me reclames por vicios ocultos por algo que pudiste apreciar al momento de la recepción. Por ejemplo, ¿ya? Para poner un ejemplo extremo, ridículo, solamente para que se pueda entender. En el expediente decía que yo debía poner luminarias de luz fría, es decir, blanca. Y resulta que por X motivo el contratista puso luminarias de luz cálida, es decir, de luz amarilla. ¿Eso podría calificar como un vicio oculto? No, porque bastaba que en el procedimiento de recepción encendieras el interruptor para apreciar si la luz era cálida o si la luz era fría, como pedía el expediente. Entonces, como es algo que sí podía haber sido apreciado al momento de la recepción, no podría calificar como un vicio oculto. Otro ejemplo, tú me dijiste de que el techo aligerado lo haga de policarbonato transparente y yo lo hice de policarbonato sí, pero de policarbonato, no sé, celeste. ¿Esto es algo que podría calificar como vicio oculto? No, porque el policarbonato en el techo aligerado se podía apreciar claramente al momento de la recepción y por tanto ya luego no me lo podías, no podrías reclamarlo como vicio oculto. Otro ejemplo, las puertas tenían que abrirse en el sentido de derecha-izquierda, pero resulta que el contratista, por alguna razón, las puso para abrirse en el sentido de izquierda-derecha. ¿Lo podrías reclamar como vicio oculto? No, porque eso es algo que también se pudo ver al momento de la recepción. En consecuencia, solo califica como vicio oculto aquello no susceptible de ser apreciado a simple vista en el momento de la transferencia. Por ejemplo, el concreto empleado para las columnas, porque eso implicaría que se hagan pruebas cuyos resultados probablemente excedan el periodo normativamente previsto para la recepción. No lo sé. A ver. Ya, el hecho de si determinado equipamiento, que era obligación del contratista proveer, tenía o no determinados transistores insertados dentro del equipo. Tampoco podías ver el momento de la recepción porque si tú destapas el equipo, pierdes la garantía de fábrica. Entonces no había cómo ver si los transitores puestos dentro del equipo eran los correctos o no. Ah, ¿cómo te diste cuenta? Porque claro, el equipo dejó de funcionar y cuando lo llevamos al técnico nos dijeron, lo que pasa es que estos transistores solo tienen una vida útil de 3 años, cuando tú en las especificaciones le pediste transistores con una vida útil de 10. Esto sí calificaría como vicio oculto, porque es algo que no se podía apreciar a simple vista al momento de la transferencia. En síntesis, ¿qué cosa es un vicio oculto? Es un defecto no susceptible de ser apreciado a simple vista. ¿Cuándo? En el momento de la recepción. Y que traen como consecuencia que no pueda utilizarse la cosa para su fin. Esto es un vicio oculto. ¿Alguna pregunta sobre el concepto de vicios ocultos? Doctor, tenemos a Alfonso y a Nilton, pero a Alfonso no lo puedo ver porque está proyectando otro lado la cámara, y a Nilton. Nilton, adelante, por favor. Buenos días, doctor. Una consulta. ¿El tema de vicio oculto es básicamente posterior a una ejecución de obra, Sí, sí. necesariamente, o también podría darse antes de contratar el servicio? No, 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 no. O sea, vicios ocultos, la obligación de saneamiento por vicios ocultos siempre es después de la entrega. Ya. Por ejemplo, ¿no? Digamos, a la hora de contratar
una obra, por ejemplo, Ujú. si bien es cierto, en las bases me entregan el expediente técnico y yo como contratista tengo el derecho de revisar y digamos, hay temas que no se puede visualizar netamente en el expediente técnico debido a que posiblemente, mayormente sucede esto en movimiento de tierras, que tú no puedes ver a simple vista las características digamos, del estrato del terreno, ¿no? Y yo no puedo hacer una buena oferta. Y posteriormente a la hora de ejecución me encuentro con otro tipo de material, un ejemplo. ¿Eso no vendría a ser un vicio oculto también? No, eso no es un vicio oculto, pero sin duda sí podría generar la necesidad de un adicional con deductivo porque vas a tener que usar otra técnica constructiva para cumplir ese trabajo. Ya, correcto, doctor. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Nilton. ¿Cómo sería una garantía? Gracias, nos dice Oscar, doctor. No, no se entiende la pregunta, Rida. Ok, doctor, no tenemos, a ver, dejo la... No tenemos otra pregunta, doctor. A ver, nos dice, ¿cómo podría reclamar cuando el vicio oculto no es oculto? ¿Es posible? Gracias. Sí, a ver, pero es que en principio ahí habría que precisar, ¿cómo podría reclamarlo la entidad o cómo podría defenderse el contratista? ¿A qué se refiere la pregunta? Si se puede precisar, Reader. Mm, No, doctor, no nos, a ver, no me dice ninguna adicional, algún comentario. Tengo a María, pero ya saben, estimados colegas, sin cámara activa no hay pase. Tengo Alan. Alan, ¿cómo estás? Muy buenos días, por favor. Ya saben, debidamente sentados con cámara prendida para darles pase al audio. Adelante, Alan. Buenos días. Bueno, buenas tardes, doctor, señores participantes. Mi pregunta es puntual sobre las obras por administración directa. ¿Qué determina que la institución pública contrate al residente o al supervisor por locación de servicios o por planilla 276, ¿no? Entendiendo que la planilla 276 está sujeta a sanciones de servir y locación de servicios por las penalidades, ¿no? Y también, también que la 276 tiene un principio de oportunidad laboral en el Estado. Entonces, quiero saber qué es lo que determina contratar al supervisor o personal técnico de obra por producción directa por locación o por planilla del decreto legislativo 276. Muchas gracias, doctor. Ya, no, señor, la verdad es que no tengo ni idea porque ese es un tema más de recursos humanos que de obra. No tengo ni idea cuándo se contrata con 276 o cuándo por locación de servicios en obra por administración directa. No, la verdad es que no tengo ni idea. Es un tema de recursos humanos, no de infraestructura. Muchas gracias, doctor. Tenemos a María, pero está más caminando que lo que puede estar sentada. Entonces, puede continuar, doctor, en la sesión de clase. Gracias. Ya, me quedé con se quedó pendiente la pregunta de la reclamación por vicios ocultos. A ver, o sea, la reclamación por vicios ocultos cuando el vicio no es oculto. Por el lado de la entidad, valgan verdades, no hay nada que hacer, y eso también va de la mano con la defensa que tendría que hacer el contratista. Si yo, contratista, recibo una reclamación por vicios ocultos, pero de la lectura de lo que me están pidiendo, que claramente se concluye que no era un vicio oculto, eso es lo que el contratista tendría que decirle a la entidad, ¿no? Esto que me dices no es un vicio oculto, por ejemplo, el techo de policarbonato. Oye, te reclamo por vicios ocultos porque el expediente decía que el techo de policarbonato tenía que ser transparente y el techo de policarbonato que está puesto en la obra es de color celeste. Entonces el contratista debe decirle, oye, mira, esto no es un vicio oculto porque esto era susceptible de ser apreciado durante la recepción y no me hiciste ninguna observación. Además, yo como contratista también diría, sí, pues yo o sea, y a mí quién me dice que desde que tú recibiste la obra hasta el día de hoy, no fuiste tú quien cambió el techo y ahora quieres que yo te ponga otra vez una transparente. O sea, no hay forma. Y si a pesar de eso la entidad persiste en llevar esto a una controversia, de ninguna manera va a obtener amparo en un laudo porque el concepto es clarísimo, no hay ninguna discusión al respecto,
no califica como vicio oculto si se pudo apreciar al momento de la recepción. No hay forma, nadie va a amparar una reclamación por vicios ocultos respecto a un tema que sí pudo haber sido apreciado y observado al momento de la recepción de la obra. Por ahí va el asunto. Entonces, sí. ¿Sí, Rida? Puede continuar, doctor. Gracias. Ya, entonces, este vicio debe ser oculto, es decir, que no sea susceptible de ser apreciado. Otra cosa es que no lo hayas visto, eso es diferente. Esta característica de oculto alude a que, aun si lo hubieses visto, no podrías haberlo notado. Porque claro, el tío puede decir, no, es que yo no vi. Ya, piña si no viste, ¿no? Es que no sea susceptible, que no tenga la aptitud de ser apreciado a simple vista. La segunda condición es que sea importante, es decir, solamente podrás reclamar por vicio oculto en la medida que este vicio afecte la utilidad de la infraestructura. Si no afecta la utilidad de la infraestructura, ya no lo podrás tampoco reclamar como vicio oculto. Y finalmente, que sea anterior o contemporáneo a la transferencia. Y lógico, por supuesto que lógico, porque si es algo que sucedió después de que el contratista ya le entregó la obra a la entidad, ya, ¿de qué vicio oculto reclamas? Ya no sería una cuestión que ya ni siquiera le es imputable al contratista. Entonces, ojo con estas tres cualidades. El vicio debe ser oculto, debe ser importante y debe ser anterior o contemporáneo a la transferencia. Entonces, no son vicios ocultos porque ya hemos visto qué sí es, ¿no? Qué sí califica como vicios ocultos. Ahora vamos a ver qué no califica como vicios ocultos. No son vicios ocultos los que el adquiriente, en este caso la entidad, pueda conocer actuando con la diligencia exigible, de acuerdo con su aptitud personal y con las circunstancias. ¿Ya? Y aquí hay algo donde podríamos hablar toda una sesión más. El concepto de diligencia exigible. ¿Ya? El concepto de diligencia exigible. Y esto es algo que es muy recurrente que ocurre en el Estado por un tema de disponibilidad de profesionales. ¿Qué significa diligencia exigible? Diligencia exigible es un concepto indeterminado, ¿no? Es un concepto indeterminado porque está condicionado a la aptitud personal y a las circunstancias. O sea, no es lo mismo que yo revise algo en un día a que ese algo lo revise en una semana. La premura del tiempo obviamente es un factor que puede tener sin duda una incidencia en el resultado. Lo propio con la aptitud personal. Y es algo que pasa en el Estado, porque, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si, no sé, ejemplo ridículo, ¿ya? Vamos a recibir una obra de construcción de una central hidroeléctrica o termoeléctrica, y como no tengo un mecánico electricista, pongo en el comité de recepción de la obra a un ingeniero civil. Entonces, claro, por su formación, el ingeniero civil no lo va a hacer todo lo bien que lo haría el ingeniero mecánico electricista, porque su formación tiene que ver con centrales hidroeléctricas o termoeléctricas. Entonces, este concepto de diligencia exigible siempre va a estar relacionado con la aptitud personal del adquiriente. Claro, en el Estado esto va a cobrar un matiz porque al final el contratista va a decir, oye, el Estado tiene un aparato, si no tienen los profesionales podría haberlos contratado, qué sé yo. Si tú ya sabías que has contratado una obra para cuya recepción no tienes a ningún profesional en planta y además sabías que ya se venía la recepción de la obra porque estás viendo que las valorizaciones van avanzando el porcentaje de ejecución física, pudiste haber sacado adelante un procedimiento de selección para contratar un consultor individual para que integre el comité de recepción. Entonces, hay estos matices que pueden darse siempre en un litigio sobre vicios ocultos, pero la regla general es la cognoscibilidad. Si ese vicio era susceptible de ser apreciado o no
al momento de la recepción. Si el vicio era susceptible de ser apreciado, de ninguna manera podría calificar como vicio oculto. Ahora, ¿cuáles son las opciones que hay para reclamar con la existencia de un vicio oculto? En materia de contrataciones del Estado, es una obligación del contratista el saneamiento por vicios ocultos. ¿Ya? Es una obligación del contratista el saneamiento por vicios ocultos. Es más, si el contratista rehúse hacer el saneamiento, constituye una infracción que trae como consecuencia que la entidad le inicie al contratista un procedimiento sancionador ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Esto sin perjuicio de un arbitraje que podría iniciarle también para pedir o el saneamiento o la indemnización por el valor de este vicio oculto. Entonces, ojo con esto, tampoco no es algo tan sencillo de que el contratista pueda rehusar. E insisto, para con esto cerrar la clase y dar unos minutos a las preguntas. Lo que siempre va a ser relevante con este tema del saneamiento por vicios ocultos es la posibilidad de conocer la cognoscibilidad del defecto al momento de la recepción. Y con esto hemos terminado, Reader.